Hermano, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 2 minutos aquí en California, Estados Unidos. Y bueno, hoy día eh, es febrero 28 del 2020. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Ah, de esta forma entonces yo puedo saber si me están escuchando bien. Hoy día tenemos un tema muy, diríamos, histórico, importante dentro del aspecto de la historia del presbiterianismo y tiene un evento muy importante en cuanto a lo que es realmente el presbiterianismo. Hoy día 20 de febrero, un día como hoy, se firmó lo que se conoce como el Pacto Nacional. Nacional. Eh, Gracias hermano José Antonio Yáñez, me dice que se escucha bien, muy bien, gracias. Entonces, hoy día, entonces, eh, se celebra, ¿no? 1600, perdón, 382 años de haberse firmado el Pacto Nacional en Escocia. ¿Qué es el Pacto Nacional? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento y por qué es importante el Pacto Nacional. ¿Por qué es importante el Pacto Nacional? Esto es historia presbiteriana. Aquellos que son presbiterianos, les invito entonces a que se unan conmigo y podamos conocer la historia del presbiterianismo original en Escocia. El presbiterianismo actual, excepto de algunas pocas denominaciones a las que pertenezco, que son fieles a la historia, pero la mayoría en Latinoamérica, todos, no siguen, no conocen número uno lo que es el presbiterianismo, no saben su historia, en doctrina es totalmente evangélica, eh, pero se llaman presbiterianos, ¿no? Se llaman presbiterianos y eso es algo que realmente va en contra de lo que es la historia. Pero vamos a estudiar hoy qué es el pacto nacional, qué significa. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre Celestial, gracias Señor en este momento. Pedimos tu bendición en lo que estamos haciendo y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que hicieron los presbiterianos, los padres presbiterianos, Señor, hace más de 300 años. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a... Tengo dos fuentes, ¿no? Una página del proyecto de, británico de las guerras civiles y la comunidad y el protectorado que va desde 1638 a 1660. Y también tengo a la página de la historia de la Reforma, en donde nos va a decir en cuanto a qué es realmente el presbiterianismo, es importante este pacto nacional. Entonces, espacio, quisiera que me presten atención y de esa forma podamos estar en el contexto histórico. ¿Qué significa? En 1637, recuerden, en 1637, el rey era el rey Charles I o Carlos I y el arzobispo de Inglaterra, el arzobispo Laud, Laud, ¿no? 1637. Eh, Ellos trataron de separar, ellos trataron de traer, mejor dicho, de juntar las iglesias separadas de Inglaterra, de Escocia, y hacerlas juntas. Eso es lo que querían ellos, ¿no? El rey Carlos I quería juntar las iglesias de
Inglaterra y Escocia juntas. Primeramente a través de la introducción de un nuevo libro de los canones, ¿no? Libro de canones, para reemplazar el libro de disciplina de Juan Knox. ¿Quién fue Juan Knox? Juan Knox fue el primer presbiteriano, diríamos que en 1600, en 1590, el presbiterianismo en Escocia. Entonces el rey Charles y los obispos trataron de reemplazar ese libro de disciplina con el libro de los canones de ellos, ¿no? Querían poner el libro de los canones como la autoridad de la organización de la iglesia. Y número dos, por la introducción de una forma modificada del libro de la oración común, ¿no? En Escocia. Entonces, al hacer esto, el rey no consultó al pueblo de Escocia, lo hizo de una forma autoritaria, ¿no? Y tampoco consultó al parlamento escocés, ni tampoco a la asamblea de la iglesia. Entonces, las propuestas, lo que pasó con esto fue que el pueblo escocés se enojó, ¿no? Se enojó porque ellos querían preservar su identidad religiosa, su identidad nacional. Ya para el año 1637 el pueblo escocés eran presbiterianos. Cuando entra el rey Charles, o Carlos I, ¿no? Entonces ellos se impusieron a la fuerza, cambiaron la liturgia, ¿no? Desecharon el libro de Juan Knox, pusieron el libro de los canones e introdujeron el libro de la oración común sin consultar a nadie. El pueblo escocés entonces se enojó, protestó de una forma vehemente, porque para ellos su identidad religiosa era el presbiterianismo, ¿no? Muy interesante. Entonces, un movimiento en contra de las reformas del arzobispo Laudiano, o Laud. ¿Quién era el arzobispo Laud? En inglés es Laud. Era un anglicano arminiano que estaba en contra de los presbiterianos. Entonces, en Escocia, esto es muy importante porque esto es política y religión, ¿ok? El movimiento, los presbiterianos formaron un movimiento político para defender su identidad patriótica, su identidad nacional. Esto es historia, fíjense, ¿ok? El evangelicalismo moderno que nace en los Estados Unidos en 1920 y se expande en todo México, Centro y Sudamérica, no conoce absolutamente nada de esto, ¿no? Ustedes en México, Centro y Sudamérica van a encontrar cantidad de sectas evangélicas, pero no conocen su historia. Peor todavía conocen la historia presbiteriana. Y los presbiterianos en México, Centro y Sudamérica no conocen tampoco su historia. No conocen. No saben ni por qué se llaman presbiterianos. Nomás tienen el nombre. Pero en fin, en 1637 entonces el pueblo escocés presbiteriano forma un movimiento en contra de las reformas que el rey Carlos I de Inglaterra quería imponer en la nación, porque estaba atacando su religión. Recuerde que los escoceses en ese entonces ya se consideraban la mayoría, su identidad presbiterianismo, ¿no? Entonces, ese movimiento a presbiterianos nobles, gente de buena posición social, y también a muchos ministros del Evangelio, presbiterianos, acérrimos. Ellos no estaban, digamos, como hoy en día metidos en sus casas, no, ellos se comprometieron a pelear por la identidad de Escocia. Fíjese, estos presbiterianos eran serios, tomaban su fe seriamente. Entonces, un grupo de mujeres, sucedió que un grupo de mujeres presbiterianas en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, organizaron una protesta nacional. Fíjese, mujeres presbiterianas. A ver cuántas presbiterianas hay acá. No, no sé cuántas. Pero estas mujeres presbiterianas originales no son como las de ahora, que solamente clubs y nada más. No, estamos hablando de mujeres presbiterianas de verdad, que estaban comprometidas. En Edimburgo organizaron una protesta popular, ¿no? Y de acuerdo a lo que dice la historia, una mujer llamada Jenny Geddes, se escribe Geddes, se pronuncia Geddes, y su primer nombre Jenny, doble N, Y, la Y es I, Jenny Geddes. Entonces lo que hizo fue agarrar
un banco de madera y lo tiró, ¿no? A la persona que está hablando, que era un sacerdote representante de la iglesia anglicana en Edimburgo. Y esto sucedió en 23 de julio de 1637, ¿no? Y lo tiró cuando esta persona, representante, ¿no? Se estaba tratando de leer del nuevo libro de oración por primera vez. Recuerde que cuando el rey Carlos I rechazó el libro de disciplina de John Knox, presbiteriano, ellos no consultaron a nadie. Entonces los presbiterianos se enojaron. Entonces este grupo de mujeres presbiterianas le tiraron como un banquito de madera en la cabeza de este obispo arminiano cuando quería leer del libro de los común de los anglicanos. Él quería leerlo por primera vez. Entonces, lo que sucedió es que esto provocó, digamos, un movimiento, protestas, comenzaron a querer matar al obispo de Edimburgo, que era anglicano, y hubo demostraciones, ¿no? En todas las iglesias de Edimburgo, donde la nueva liturgia se estaba introduciendo. O sea, si me entienden la idea, es que el anglicanismo comenzó a inmiscuirse en las iglesias presbiterianas y a enseñar su nueva liturgia, su nuevo libro, que no tenía el consentimiento de los presbiterianos. Y comenzaron a hacerlo en la mayoría de las iglesias. Y en la mayoría de las iglesias donde comenzaron a hacer eso, hubo disturbios. Disturbios. Los presbiterianos se enojaron. Miren, interesante, muchos creen que los presbiterianos hoy en día, por ejemplo, si los presbiterianos de hoy estuvieran en Chile, escuchen bien esto, si los presbiterianos hoy estuvieran en Chile donde están quemando la iglesia, los presbiterianos de ese tiempo en Chile no se hubieran quedado con las manos cruzadas, hermano. Los presbiterianos en Chile están calladitos, escondidos de miedo ahí. No, los presbiterianos de Escocia, si estuvieran en Chile viendo a estos comunistas, estos lo hubieran peleado a los comunistas. Y sí, lo hubieran peleado a los comunistas, porque se lo quisieron aquí. Pero sigamos el relato. Entonces, en ese entonces, ¿no? 1637, ¿no? Cuando los presbiterianos vieron que en sus iglesias el anglicanismo estaba introduciéndose en una nueva liturgia, ellos se rebelaron, hicieron disturbios, ¿no? Se rebelaron de una forma increíble, ¿no? Y siguieron los meses, después de los meses, la protesta en campañas políticas de peticiones y suplicaciones denunciando, ¿no? El libro de oración de los anglicanos del obispo Laud, ¿no? Y criticando el poder de los obispos. O los obispos eran anglicanos, no eran presbiterianos. Entonces fíjese que los presbiterianos de Escocia no se quedaron callados, no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos organizaron grupos políticos en oposición a la política del gobierno del rey Carlos I. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Guiados por personas como un grupo de personas, eh, los suplicantes organizaron 4 personas elegidas, ¿no? Para representarles, ¿no? Para que representen a la gente noble, a la gente del pueblo, a los burgueses y también al clérigo. Habían 2 clérigos. Clérigo significa personas religiosas, ministros. Uno se llamaba Alexander Henderson y el otro se llamaba Archibald Johnston, ¿no? Fueron dados la tarea de realizar estas 2 personas, ¿no? Henderson, Johnston, le dieron la tarea de elaborar, ¿no? Un pacto nacional. Ellos tenían que escribir un pacto nacional, ¿no? Un pacto nacional para unir a todos los suplicantes, generalmente presbiterianos, ¿no? A todos los suplicantes y peticionarios para clarificar su propuesta, ¿no? Porque estaban tomando en serio, entonces ya se organizaron políticamente. Estamos hablando de los principios, estos solo fueron los originales presbiterianos. Hoy en día, presbiterianismo en México, Centro y Sudamérica es una sombra, es una burla, ¿no? Déjeme decirle, no, es una burla, sinceramente. Es da tristeza cuando comparando. Pero bien, volviendo a la historia. Entonces, los presbiterianos de ese entonces se organizaron en grupos políticos, ¿no? Nombraron a 2 personas, 2 ministros, para que ellos, ¿no? Un ministro, perdón, y un abogado, ¿no? Para que ellos elaboren un pacto nacional de toda Escocia, un pacto nacional
¿no? Basado sobre la confesión de fe presbiteriana de uh, John Knox de 1581. ¿No? Entonces, esto es muy importante porque la confesión de fe fue firmada por el rey de ese entonces, James VI. ¿No? Entonces, el pacto nacional se basó en la confesión de fe de 1581. ¿No? El pacto uh, se llamó así porque se estaba adheriendo a las doctrinas ya que estaban, diríamos, aceptadas en las actas del Parlamento y, y también al mismo tiempo un rechazo, ¿no?, de las religiones, de lo que ellos llamaban innovación en religión. Déjeme explicar un poco más. En 1637, ¿no?, todo el pueblo de Escocia, presbiteriano, el rey Carlos I, sin consultar al pueblo de Escocia, rechaza el libro de disciplina de John Knox, rechaza también, diríamos, su confesión de fe y introducen el libro de los canones y el libro de la oración común. Entonces, el pueblo de Escocia se levanta, protesta, hace disturbios y nombra a un ministro y a un abogado para que elabore un pacto nacional, ¿no?, protestando en contra de lo que ellos llamaban la nueva fe impuesta en el pueblo de Escocia que vino de Inglaterra. O sea, todo el pueblo presbiteriano en Escocia estuvo enojado, se levantaron. Entonces, el pacto nacional está basado en la confesión de fe de 1581, ¿no? Ahora, los presbiterianos no se estaban rebelando al rey solamente porque querían rebelarse. Ellos eran fieles al rey Carlos I de ese entonces, pero estaban en contra, ¿no? Estaban en contra de cualquier movimiento religioso que quería implantar el catolicismo romano en Escocia. Y los presbiterianos no toleraron eso. Se opusieron, eran intolerantes a la religión romana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Febrero 1638. Febrero 1638. Recuerden, febrero 1638 se realizó una ceremonia, ¿no?, en un cementerio en Edimburgo que se llama The Grey Friars, ¿no? Un gran número de presbiterianos escoceses, burgueses, firmaron un pacto, ¿no? Firmaron un pacto en donde ellos se comprometían ellos mismos bajo Dios a preservar la pureza del evangelio y de la iglesia presbiteriana. Fíjense, ellos firmaron un pacto y se dice que era tanto la cantidad que mucha gente se cortaba la mano, parte de aquí o del dedo, y con su propia sangre. El documento todavía existe en el museo en Edimburgo, en Escocia, el original, y ahí se puede ver ya la sangre seca de los firmantes. Firmaban porque no había lapicero como ahora, no había pluma. Entonces, como iban a firmar, se cortaban y con la sangre de su dedo firmaron su propia vida. Esa firma de ese pacto nacional, ellos estaban comprometidos a defender la pureza de la iglesia presbiteriana en contra de la imposición del catolicismo romano. Rechazaron a los obispos y dijeron: vamos a defender la verdadera religión. Y en ese entonces no había evangélicos, pentecostales, un montón de cosas. No. Ya habían grupos anabautistas, pero eran considerados herejes el anabautistas. Entonces habían solamente dos representativos del cristianismo. Era la Iglesia Católica Romana y la Reforma Presbiteriana. Nada más. Ya no se consideraron, y en todos los escritos históricos está ahí, la verdadera religión. Ellos siempre ponen en nombre de la verdadera religión. Y claro, la verdadera religión para ellos no era el catolicismo, era el presbiterianismo. Entonces, ellos, al firmar, estaban comprometiéndose a defender la pureza de la iglesia única y verdadera, presbiteriana, y del Evangelio de Cristo. Hubo copias, se distribuyeron a través de Escocia para que se firmen, ¿no?, en una ola popular increíble. Eso es un movimiento político. Eso es un movimiento político.
Aquellos que estaban dudosos, intimidados entre firmar, fueron, bueno, sacados, muchos no firmaron, claro. Pero la gran mayoría lo hizo para el fin de mayo de 1638. Las únicas áreas de Escocia, ¿no? Donde los pactantes, por eso se les llama pactantes, porque firmaron un pacto, los pactantes que no habían sido aceptados fueron las partes de las grandes montañas y algunos condados, ¿no? El movimiento, de ahí se llama movimiento pactante, que era presbiteriano, se convirtió entonces en una fuerza política y en Escocia, que sí, después de la asamblea de Glasgow en 1638, ¿no? Entonces hubo a partir de ahí encuentros políticos entre las fuerzas del rey, ¿no? Y los pactantes presbiterianos que duró, ¿no? Entre 1639 a 1640. Fíjese, en 1643, durante la Guerra Civil Inglesa, ¿no? Los objetivos de los pactantes era la incorporación dentro de una liga solemne y del pacto, en el cual aseguraría una alianza militar entre el Parlamento inglés y los pactantes escoceses en contra de los royalistas ingleses, porque el Parlamento inglés estaba en contra del rey inglés. Entonces el Parlamento inglés le dice a los pactantes, a Escocia, ayúdenos, ¿no? Con el ejército de Escocia. Entonces los pactantes dijeron, presbiterianos, fíjese, para aquellos que dicen que no se tiene que meter en política. Los presbiterianos estuvieron en política desde el primer momento, y política de verdad, y militar, militar. Entonces la Asamblea de Escocia dijo, muy bien, le vamos a ayudar con la condición, dice, con la condición de que el gobierno presbiteriano sea instituido en Inglaterra. Alianza, hubo un pacto entre Inglaterra y Escocia para derrotar al rey de, eh, ¿no? Y así fue. Ahora, voy a ir a la parte, hay otra entrada también, referente a esta parte de el Pacto Nacional, en febrero de 1638. En febrero de 1638. En Escocia se levantaron acusaciones en contra de los presbiterianos como de traición, traición a la patria. Pero era inconcebible porque los escoceses no estaban traicionando a su patria, al contrario, estaban defendiendo de la injerencia del rey de Inglaterra, porque estaban violando sus derechos políticos, sociales y religiosos. Entonces los presbiterianos escoceses dijeron, respetan. Y aquí vamos a pelear por nuestros derechos sociales, políticos y religiosos. No vamos a aceptar la imposición política y religiosa del rey de Inglaterra y de sus obispos que vienen a suplantar nuestra confesión de fe presbiteriana. Y eso lo llevaron hasta la pelea de muerte. O sea, estamos hablando de presbiterianos. Quiero que entiendan esto. La mayoría de los presbiterianos evangélicos en México, Centro y Sudamérica no conocen absolutamente nada de historia. Y esto es historia. Estamos hablando de un tiempo en donde solamente habían dos grupos representantes del cristianismo, el catolicismo romano y la reforma protestante en el presbiterianismo. Ni siquiera el luteranismo hizo esto. Ahora, dicen lo siguiente. Entonces, el rey de Inglaterra, que quería el poder político en Escocia, estaba acusando a los presbiterianos de traición cuando no es verdad, ¿no? Eh, ellos querían unir, el rey de Inglaterra quería unir a Escocia e Inglaterra, pero bajo una religión diferente que no tiene nada que ver con el presbiterianismo. Ellos, por ejemplo, como dije anteriormente en el otro documento de la historia, quisieron agregar secciones a la Confesión del Rey de 1581, que era totalmente presbiteriana, ¿no? Eh, y querían cambiar y trayendo sus
libro del canon y su libro de la oración común. Como había dicho, ellos escogen a dos personas, a Johnston, Archibald Johnston y Alexander Henderson. Uno era ministro, otro era abogado, para que redacten el pacto nacional. Entonces el pacto nacional hace que los que juren al pacto defiendan la verdadera religión de la tierra. Así lo llamaban eso. The true religion of the land en inglés. O sea, la verdadera religión de la tierra. Presbiterianismo. No hay otra. No hay otra. Así lo entendieron. La verdadera religión. Así. Presbiterianismo. ¿No? En contra de las innovaciones de la religión romana que querían traerlo a Escocia. Porque estaban en contra de lo que la Biblia dice y en contra de las enseñanzas de los reformadores y de las actas del Parlamento, ¿no? Que habían ya sido aceptadas durante el tiempo de John Knox. Entonces, el deseo de este pacto fue el mantener la verdadera adoración a Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios? Ese es un tema muy importante. Había puesto algo, pero lo voy a poner aquí. Eso lo voy a leer después. Pero la idea era defender la verdadera religión del Pacto Nacional, que es el presbiterianismo, en contra de las innovaciones del catolicismo romano, y también defender la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? La verdadera adoración a Dios, la majestad del rey. Ellos no eran anárquicos, ellos ayudaban al rey, ellos apoyaban al rey siempre y cuando el rey no viole la ley de Dios. Se dan cuenta que presbiterianos eran políticos en el sentido de que participaban en la política de su país y al mismo tiempo la paz del reino. O sea, no es que eran ellos peleadores o que les gustaba la pelea, ellos querían vivir en paz de acuerdo a su religión, ¿no? Y para la felicidad de aquellos que juraron el pacto y defender a sus hijos, o sea, teología del pacto. Ellos entendieron la teología del pacto. Y también prometieron vivir sus vidas en donde demuestre que estaban en pacto con Dios. Verdadero presbiteriano tiene un pacto con Dios y al mismo tiempo ser ejemplos a los demás. Entonces, estamos viendo una ética personal de religión presbiteriana verdadera y una ética presbiteriana en la política de su país. En la política de su país. A tal punto que ellos estuvieron 100% involucrados en la política del país, que firmaron ese pacto nacional. Ese pacto nacional era y fue un pacto político y también religioso para salvaguardar la integridad física y la estructura de Escocia, manteniendo la verdadera religión presbiteriana, la verdadera adoración a Dios, apoyo al rey siempre y cuando se mantenga bajo los límites bíblicos, y también promover la paz en toda la nación y también proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, la gente vinieron y firmaron, las copias fueron enviadas a muchas partes, ¿no? Muchos firmaron y no fue una rebelión, sino más bien ellos apelaron a la ley de ese entonces de Escocia en contra de la tiranía del rey. Un ejemplo,
Un ejemplo, si estos presbiterianos, los primeros presbiterianos, estuvieran en Chile, donde los comunistas están que destruyen nada, todo, no estuvieran metidos en sus casas, hermano. Ellos hubieran salido, agarrado armas, sí, aunque parezca, claro, la mente evangélica no entiende esto, pero ellos hubieran salido a agarrar armas para defender la integridad de la verdadera religión presbiteriana, para defender la verdadera adoración y para defender el país de ser destruido por estos comunistas impíos. Porque eso fue lo que hicieron en Escocia. Eso fue lo que hicieron en Escocia, como he dicho anteriormente, en la Guerra de los Obispos, en 1638-1640, ¿no? Que hubo guerra. Y después de eso también. Cuando ellos firmaron, estaban ellos diciendo que Jesucristo fue y es la única cabeza de la iglesia, no el papado, no el papa, ¿no? Y que debería ser libre del control del rey y del gobierno. ¿Me entiende? O sea, cada persona que firmaba con la sangre que se cortaba, el documento que se cortaba, estaba diciendo: yo me comprometo a defender la verdadera iglesia, la verdadera adoración a Dios, y al mismo tiempo, ¿no? Rechazar la tiranía del mal rey, del mal gobernante. Lo rechazamos, y al mismo tiempo que la iglesia sea libre del control del rey o del gobierno. Una iglesia libre, solamente bajo la autoridad de Cristo. Entonces, como firmaron ese tratado, ¿no? Como firmaron ese pacto, entonces podemos ver que el pueblo, la iglesia presbiteriana de ese entonces estaban defendiendo la verdadera religión de la tierra, de los reinos de ese entonces, que es el presbiterianismo. Ahora, cuando ellos dicen, en cuanto a la adoración a Dios, ¿a qué se está refiriendo la adoración a Dios? Bueno, vamos a leer, voy a leer una parte del documento de la adoración pública de la Iglesia Presbiteriana 1645, aprobado por la Asamblea, el Parlamento de Escocia, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la liturgia. Entonces, es muy importante, eso es algo que se ha perdido. ¿Dónde está? Es un documento largo. Ok. Aquí está. Por ejemplo, aquí dice. Está largo, pero voy a leer algunas partes. La asamblea y la congregación, el comportamiento en la adoración pública de Dios. Fíjese, hermano, el comportamiento, cómo se debe comportar uno en la iglesia cuando entra. Cuando la congregación se reúne para la adoración pública, la gente se supone que ya ha preparado su corazón de antemano. Deberían venir y unirse allí. Nadie tiene que absentarse de la adoración pública o por pretensión de reuniones privadas.
para que todos entren a la asamblea no de forma irreverente. No, 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 no. Que nadie entre irreverente. No masticando chicle. Hola, ¿cómo estás, compadre? No, 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 no. Con reverencia. Con reverencia. ¿No? Con seriedad. Con una manera apropiada. ¿No? Tomando su asiento en lugares. ¿No? Y esperando que empiece la liturgia. La congregación entonces reunida, el ministro hace un llamado solemne para que empiece la adoración en el nombre. Se tiene que empezar con una oración. Y aquí pone el modelo de la oración. Fíjese cómo oraban. Toda reverencia y humildad. La grandeza incomprensible y la majestad del Señor, en cuya presencia venimos en forma especial. Y acercarnos porque no somos dignos de estar junto a Él, porque somos inútiles nosotros mismos de este grande trabajo. Y humildemente le pedimos perdón, que nos ayude y nos acepte en todo el servicio que se va a llevar a cabo. Y le pedimos su bendición en esa porción particular de su palabra que se va a leer. Y todo lo hacemos y le pedimos en el nombre y por la mediación del Señor Jesucristo. Amén. Fíjate, todo esto es lo que está en la oración que tienen que ver. Luego dicen ellos, la oración pública debe empezar, la gente total tiene que atender, tiene que asistir, listos para leer, excepto que el ministro es entonces que va a leer y citar, y se tienen que abstener mientras está el ministro hablando de murmuraciones. No tienen que estar chismeando, no tienen que estar saludándose, no tienen que hablar entre, o no tienen que tampoco saludar a la que está entrando o viniendo, o ni siquiera tienen que estar mirando a otros hermanos, y peor durmiendo. No tienen que hacer ninguna conducta indecente que pueda perturbar al ministro, a la gente, o hacer que alguien se distraiga durante el servicio de Dios. Esto está escrito, 1645, hermano. Luego, dice más abajo aquí, de la oración antes del sermón. Fíjese, ¿no? Porque se lee la... Y después de haber cantado los coritos de Marcos Witt, no, 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 nada de coritos de Marcos Witt, de por aquí, nada de esas tonteras, no. Dice, después de haber leído la palabra y cantar los salmos, presbiterianos de México, Centro y Sudamérica, evangélicas, que no tienen nada que ver con la reforma, los presbiterianos originales cantaron los salmos. No dice traigan la guitarra eléctrica, la batería y un montón de cosas que hoy día ponen. No, no, no. Y yo sé que a los presbiterianos de México, Centro y Sudamérica les molesta esto. Yo lo sé. Les molesta, es como que se les está insultando cuando se les dice que tienen que cantar todos los salmos. Mi sugerencia humildemente es, está bien, tienen la libertad de cantar lo que quieran y tocar todo el instrumento que quieran. Pero por favor, el nombre de su iglesia entonces no tiene que ser presbiteriana. Así de simple. Así de simple.
Después de leer la palabra y cantar los salmos, el ministro que va a predicar tiene que preparar a los oyentes y sus corazones para que sea afectado la vida de ellos de una forma correcta, con la palabra, y que llegue al aspecto de sus pecados para que ellos puedan sentir remordimiento ante el Señor, hambre y sed de la gracia de Dios en Jesucristo. Antes de la confesión de pecados, con vergüenza, una confusión santa, y al mismo tiempo llamar al Señor. Ahora, es una oración larga. Es una oración larga. Y una oración que me va a llevar más tiempo, pero lo voy a poner. Uh, hay una parte donde dice de la oración: oramos para la propagación del Evangelio y la propagación del reino de Cristo a las naciones. Eso es evangelización. Para la conversión de los judíos. Fíjese. La conversión de los judíos. Para la plenitud de los gentiles. Para la destrucción del anticristo. Ahora, esto es importante. ¿Quién es el anticristo de ese entonces? Exacto, el papado. Todos los reformadores miraron al papa como el anticristo. Por eso dice la caída del anticristo. Y para el apresuramiento de la segunda venida de Cristo. Fíjese. Para la libertad de las iglesias que están bajo persecución, como está sucediendo en Nigeria. Cristianos están siendo masacrados en Nigeria, y nosotros los cristianos en México, Centro y Sudamérica limpiándonos las uñas. Bueno, algunos no. Que están fuera, perseguidas por la tiranía y las facciones anticristianas y las blasfemias de los musulmanes. Mira, de los musulmanes. Para la bendición de Dios sobre las iglesias reformadas, especialmente sobre las iglesias de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Todavía no habían venido nada en Sudamérica, en México, Centro y Sudamérica no había todavía nada de eso. En Estados Unidos ya estaban los puritanos en ese entonces. Y ahora, más estrictamente, unidos en la Liga Nacional Solemne y el Pacto. Y que en nuestros lugares y en los lugares remotos del mundo, particularmente para la iglesia y el reino, en donde somos miembros, para que Dios establezca la paz y la verdad, la pureza de sus ordenanzas, y para que el poder de la santidad prevenga y saque y destruya la herejía, las cismas, las sectas, la profanidad, la superstición, lo que no es fructífero bajo los medios de gracia. Que sane todas nuestras divisiones y deudas y nos proteja de quebrar nuestro. Esto es presbiterianismo, hermano, ¿ok? Esto debería de enseñarse en todas las iglesias presbiterianas reformadas, pero no lo hacen. Cuando estaba en Perú, y yo hablé en 4 iglesias presbiterianas, les dije, se quedaron sorprendidos de la historia del presbiterianismo. Yo le digo, ¿por qué se sorprende? Ahí dice afuera, iglesia presbiteriana. Se quedaba así con la boca abierta, como que si le estaba hablando algo fuera de este mundo. Y yo le dije, esto es algo elemental. Si usted no sabe por qué es presbiteriano, entonces saque ese nombre de presbiteriano. Póngase el nombre que quiera.
Es una vergüenza histórica. Repito, vergüenza. Yo he sido bautista y conozco la historia del bautista. Si no, entonces ¿para qué soy bautista? El mormón conoce su historia, el testigo conoce su historia, el adventista conoce su historia, el presbiteriano no conoce su historia. No conoce. Hay una parte aquí muy importante que dice orar también por la autoridad, por los que están en autoridad, especialmente por la majestad del rey. En este tiempo ya no es rey, es presidente, para que Dios pueda hacer de él rico en bendiciones, en su persona y gobierno, que su trono sea establecido en la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera cuando ellos dicen eso? No es el catolicismo, ni el pentecostalismo, ni tampoco el evangelicalismo. No había eso. Eso es invención norteamericana, 1920. Cuando ellos dicen la religión verdadera, está hablando del presbiterianismo. No había más. No era el catolicismo. Y dice, para la justicia, que el trono del presidente sea establecido en la religión verdadera y justicia, y que le proteja del consejo malo, que le haga una bendición, un instrumento glorioso para la conservación y la propagación del evangelio. ¿Se imagina usted? Este es té verde, un momentito. ¿Se imaginan ustedes que se le diga a su presidente, digamos al de México y al de Chile? El de Chile está escondido, tiene miedo. Y a los demás también. Que usted como presidente tiene la responsabilidad de proteger y propagar el evangelio de Cristo. No, vaya al presidente de su país, a México, país grandísimo México, y se le diga, a ver señor López Obrador, siéntese señor, vengo a decirle algo, usted ha sido puesto por Dios para ser su siervo de Dios, no para que haga la voluntad que usted le da la gana. Y una de las cosas que tiene que hacer es proteger y propagar el verdadero evangelio de Cristo. Claro, él va a decir separación de iglesia y de Estado. Son tan ignorantes hoy en día todos los gobernantes que ni siquiera entienden lo que están hablando. Pero esto es el mensaje presbiteriano en el pacto nacional. Que el ministro, que el rey, que el gobierno, que el presidente, que el magistrado preserven y propaguen, ayudan a propagar el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para animar y protegerlos, para que hagan bien, para que ellos puedan, fíjese lo que dice acá, destruir el terror y todo lo que es malo. Un momento, ¿cómo van a destruir todo lo que es malo y el terror cuando ellos ni siquiera saben lo que es malo o bueno? El de Chile se esconde, sí, está escondido. El de México no sabe lo que es bueno y malo. El de Venezuela, peor. La gente está que se muere. Injusticia por todas partes. No saben lo que es gobernar. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Y esto es de la teología reformada presbiteriana. Están en los escritos aquí. No estoy inventando. Ahí están los escritos. Entonces, ¿cómo dicen por ahí? El cristiano, dice el evangélico, ignorante, 1960, 70, 2020, no hay que entrar en política. Yo no sé de dónde saca eso. Los presbiterianos reformados, verdaderos, siempre fueron políticos porque la política empieza en el hogar. Cuando usted dice a su hijo, levántate, haz esto, barre, limpia, recoge, eso es política. Usted está dando lo primero en política. ¿Por qué? Porque cuando el hijo no le obedece, viene castigo. Espero que usted le castigue. Eso es política. Porque hay una autoridad en el hogar, la mamá y el papá. Eso es política. Lávate los dientes antes que vayas a dormir. Eso es política. No me lavé. No te lavaste. Pues levántate y hazlo. Eso es política. Elemental en la política, el hogar.
Mañana nos levantamos a las 6 de la mañana. No, yo quiero dormir hasta las 9 porque tengo flojera. No, hay una regla, 6 de la mañana. Eso es política. ¿Ya ve? Es imposible estar sin política. Claro, algunos hacen política mala, otros política buena, pero es política. Esto lo voy a traducir, lo voy a copiar para ustedes. Y dice orar con confidencia de la misericordia a su iglesia total, universal, para que acepte a nuestras personas y que nos acepte a través de los méritos, fíjese, y la única mediación de nuestro gran sacerdote, el Señor Jesucristo, para profesar que es el deseo de nuestras almas tener la comunión con Dios en el uso reverente y consciente de sus santas ordenanzas. Y para ese propósito oramos firmemente para que su gracia nos ayude de una forma efectiva para la santificación de su sagrado día de reposo, el primer día de la semana. En todo el que este día nos reunimos. Entonces, para finalizar, 28 de febrero de 1638, en la iglesia del cementerio de Greyfriars en Edimburgo, Escocia, se firma el primer documento, pacto nacional de todos los presbiterianos para defender la pureza de la verdadera religión, la pureza del evangelio, la pureza de la verdadera adoración y rechazar las innovaciones del catolicismo romano. Eso sucedió hace 382 años. El presbiterianismo está por la pureza del evangelio. Los padres presbiterianos dieron su vida porque después de ahí se desató una persecución, mataron a todos. Se conoce esa etapa, la era sangrienta en Escocia. Mataron a todos los ministros, los masacraron, los mataron. Tanto es que cuando emigraron a los Estados Unidos tuvieron años sin ministro, no tenían Santa Cena, los mataron en Escocia, los mataron a todos. Terrible la persecución. Y así, recordamos de una forma con respeto la vida de aquellos que nos fueron predecesores, pero que fueron los originales, los que por amor al Evangelio puro dieron su vida por Cristo, la corona, por su nación. Que eso haya ayudado a todos los presentes a entender las raíces del presbiterianismo escocés. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que esto haya sido de ayuda. Y permite también que en este tiempo, Señor, nos inspire a seguir los ejemplos de estos cristianos y a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.